ministerio. Hemos hablado de varios hombres. La semana pasada fue un tiempo maravilloso hablando de un hombre que nos enseña tanto. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese hombre? El rey David. ¡Qué bendición! El legado que dejó el rey David. Estos días he estado, yo no sé si permítanme usar la expresión existencialista, yo no sé si no depresivo, yo no sufro de eso, porque a veces estamos aburridos y tristes, pero no siempre se llama depresión, pero sí un poco meditando qué voy a dejar a una generación, y no trayendo a la muerte, no, pero como situándome frente a esa realidad donde todos estaremos algún día. Que se imaginar las personas de allá, de ese pueblito, de esa vereda de Naranjal, allá en Chamaqué, no sé el nombre de ese municipio allá en Cundinamarca, vía llano, que anoche, después de ese tremendo diluvio y aguacero, un riachuelo pequeño se juntara con otros y provocara una tremenda avalancha y muchos muertos, muchos desaparecidos. Esa es la realidad. Por eso es bueno pensar en esa realidad, pero pensando no de una manera negativa, sino pensando en, bueno, si me tocara hoy, ¿qué le queda a mi siguiente generación? Y vivo pensando estos días muchos, de hecho estoy trasnochando mucho pensando y orando, porque creo que debemos empezar a construir cada uno un legado. Llámese un discípulo que usted deje, ya sea que se vaya para otra ciudad, o sea que usted se muera, yo no sé qué le va a pasar, o así no le pase nada, pero por lo menos usted se mire y diga, wow, tengo a mi lado discípulos. Tengo a mi lado otros que he formado, predicadores como yo, cantantes como yo, músicos como yo. Bueno, ¿cierto? Qué privilegio, qué hermoso, que el día que no seamos indispensables es porque ya hay alguien que lo está haciendo mejor que yo. Y creo que ese es el honor más grande que todo ministro, toda persona debe anhelar, pensar que a alguien le va a suceder. Y miramos en David tres cosas. Lo primero que aprendimos de David es que este hombre amó a Dios con todas sus fuerzas, ¿verdad? Lo miramos a 8 días, miramos muchos textos, no lo vamos a leer por el tiempo, pero era tan maravilloso para David la presencia del Señor que él decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay delicias, hay gozo en tu diestra, sin fin delicias a tu diestra. Pero también otra cosa que David deja como legado es un amor, y permítanme, no sé si es esta expresión, casi que obsesivo por la casa de Dios. Cómo David amaba la casa de Dios, cómo he mirado los gorriones, los polluelos que andaban en los atrios, o sea, aún los gorriones tienen nido en tus atrios. Y por eso se gozaban diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Para David era una emoción, un placer estar en la casa de Dios, y es un legado que nos deja. Pero también algo más, y lo último que compartimos a los 8 días fue, David fue un hombre que cometió muchos errores, pecó muchas veces, pero fue un hombre que pidió perdón y se arrepintió. Un hombre que aprendió a confesar, aprendió a pedir perdón, pero no solamente a Dios, sino que también aprendió a pedir perdón a los hombres. Hoy quiero compartir, si me alcanza el tiempo, 3 cosas más que David nos deja como legado. Y en primer lugar, David nos enseña que a Dios hay que darle lo mejor, y si le damos lo mejor tiene que costar. Creo que ahora Diana creo que hablaba de eso con el tiempo de la ofrenda, y Diana en el tiempo de la administración, lo que eso significa, ¿cierto? Y vamos a mirar, por favor,
Segundo de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24, y vamos a mirar desde el versículo 21 hasta el 25. Dice la palabra del Señor: y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Si han leído la historia que hay antes de estos versículos, David comete un error. Dentro de los bastantes pecados que cometió fue censar a Israel. Algo que Dios no le dijo que hiciera, lo hizo por saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos soldados, cuánto era su reino, de norte a sur, de oriente a occidente. Y aún sus generales, su gente más íntima le decían: no, mi rey, no haga eso, que a Dios no le va a agradar. Pero obstinadamente lo hizo y pecó. Y Dios se enojó de tal manera que envió una plaga y murieron cientos de miles de hombres en Israel por causa de este pecado de David. Y lo único que calmó de alguna manera la ira de Dios fue lo que David hizo: comprar una tierra muy costosa para ofrecerle en esa que era la tierra más costosa en Israel y que le pertenecía a un hombre llamado Araúna. Comprar una era para edificar altar y ofrecer bueyes y sacrificios al Señor. Y eso logró que la plaga cesara y volviera la paz a la tierra. Y estaba pensando en eso. ¿Qué nos cuesta a usted y a mí darle al Señor? Cuando usted le da al Señor, ¿qué le cuesta? Cuando usted le da al Señor, ¿por qué le da? Cuando usted le da al Señor, ¿cuánto le da? Cuando usted le da al Señor, ¿por qué lo hace? ¿Como trueque? Porque Dios dice, o por ahí dicen, si tú le das a Dios, Dios te dará. En este caso, amados hermanos, era una ofrenda especial, era darle costoso al Señor algo que significaba libertad, que significaba redención. Y es un hermoso desafío. Ahora que estábamos adorando, ministrando al Señor, es una ofrenda que cuesta. Porque pocos, escúchenme, pocos pueden abrir su corazón de verdad y vaciarse en el Señor y disfrutar su presencia, y en ese tiempo de ministración sentir cómo Él lo llena. Yo no sé si usted vino cansado, cargado. Yo no sé si usted vino en pecado. Yo no sé si usted vino en problemas. Pero después de este tiempo, usted decidió pagar un costo. Y por pagar ese costo para darle ese sacrificio de adoración al Señor, ¿usted cómo está? ¿Cómo quedó? ¿Está igual que cuando llegó? Yo sentí que me vacié, hermanos. Yo sentí que Dios hizo algo porque decidí pagar un costo, darle una ofrenda de adoración a mi Señor que tuviera un valor. Y me encanta
esa expresión del rey David, permítanme, yo la repito, la respuesta que le da David a este hombre. Él le dice al rey, a Araúna, perdón, en el versículo 24, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Cuánto cuesta lo que usted le ofrece a Dios? ¿Cuántos segundos en el día le cuesta lo que usted le ofrece a Dios? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos recursos? Y perdónenme, amados hermanos, somos tan facilistas. Queremos las bendiciones del Señor tan gratis. Queremos las bendiciones de Dios sin esfuerzo, sin pagar un costo. Y Dios no está exigiendo nada de usted y de mí. Dios está pidiendo su corazón. Pero de acuerdo como sea nuestro corazón, asimismo nos sacrificaremos por él. Amén. Amén. Y hay otra porción de la palabra también para este punto. Miren conmigo, por favor. No, eso lo miramos así. El capítulo 26. Capítulo 26 del primero de Samuel. Capítulo 26 del primero de Samuel. No, creo que el texto lo perdí. Sigamos a otro punto ahora que encuentre el texto y los comparto, ¿vale? Miren, lo segundo que David nos deja como legado, amados hermanos, es que David fue un hombre que respetó a las autoridades y a Dios. Qué ejemplo tan impresionante. En el capítulo 24 del primero de Samuel, en el verso 1 al 22, y en el capítulo 26 del primero de Samuel, del verso 1 al 25, encontramos dos ocasiones que David tuvo la oportunidad de quitarle la vida al rey David, al rey Saúl. Y voy a ir, para no leer todo el pasaje. Veamos el versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras y monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y más adelante, miren las palabras que le dice David a Saúl. Miren conmigo el versículo número 11. Y mira, Padre mío,
mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Verso 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez. Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Paremos la lectura ahí. Ustedes conocen el contexto. Cómo después de que David mata al gigante Goliat, que todo el pueblo le temía, ¿qué ocurrió? David se convirtió en el escudero, en la mano derecha del rey Saúl. Y era tan poderosa el accionar, la vida, el comportamiento y la parte de valor, de guerra que tenía David, que él iba a las batallas y todas las batallas las ganaba. Y cuando David llegaba de las batallas, las mujeres salían, los niños salían y cantaban. David mató a sus 10,000 y Saúl mató a sus 1,000. Y de ahí comenzó Saúl a tener celos y envidias de David. Y un día dijo: no solamente le basta que le dé el reino a este hombre, solo le queda. Y comenzó una persecución incesante Saúl contra David. Varias veces quiso asesinarlo, le tiraba lanzas para tratar de matarlo, clavaron la pared y nunca lo podía lograr. Intentó matar hasta a su propio hijo Saúl, porque su hijo estaba defendiendo a David. Y no una vez, sino varias veces Saúl intentó asesinar a Saúl. Y llegó un tiempo en que David ya no podía convivir con Saúl, ya no podía estar en el palacio, ya David no podía ser el director, el jefe del ejército de Israel, y le tocó huir. Y cada momento Saúl tomaba su ejército e iba en busca de David para asesinarlo. Y en dos ocasiones, en el capítulo 24, en el capítulo 26, encontramos la misma accionar, como David perdona la vida de Saúl. Pero lo más triste es que en el capítulo 24, Saúl le pide perdón a David. Saúl llora. Saúl le dice: tú eres más justo que yo porque me has pagado bien por mal. Y se compromete y hacen un pacto en el capítulo 24 que estamos leyendo, de no perseguirlo más. Y a los días vino un demonio sobre Saúl y vuelve lo envenena y coge otros 3,000 hombres guerreros poderosos y va en busca de David para matarlo. Y nuevamente David puede matarlo. ¿Y saben cuál es la expresión que se repite en ambos capítulos? Guárdeme, Jehová, de tocar al ungido de Jehová. Yo quiero preguntarles: ¿quién era el ungido de Jehová? ¿Quién era? Para Dios era David. Recuerden que David ya había sido ungido. Sí, David. Sí, se llama David, claro. David era el ungido de Dios porque ya había sido ungido, porque de Saúl ya había sido quitado el espíritu del Señor y había sido y estaba sobre David. Y David era el que Dios estaba usando poderosamente. Ya Saúl estaba a la sombra de David, pero Saúl era el ungido ante Israel porque había sido ungido públicamente, mientras David había sido ungido privadamente y no había sido ungido públicamente. Por lo tanto, a quien el pueblo, a quien el ejército, a quien toda la jerarquía de Israel conocía como el ungido, ¿cómo se llamaba? Saúl. Para David, aunque había sido ungido como rey, el ungido del Señor para Israel era Saúl. Y por eso David dice: guárdeme el Señor de tocar
de atentar, de poner mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque para David, Saúl, aunque está pecando, aunque ha sido desechado por Dios, aunque ha cometido errores, Saúl representa la autoridad establecida por Dios en la tierra. Y no importa que sea una mala autoridad, David determina sujetarse, someterse, obedecer y respetar esa autoridad. Amados, es un legado que pocos tienen. Es una actitud que muy pocas personas tienen, de obedecer aún a aquellos malos, de sujetarse aún a aquellos malos, de respetar aún a aquellos que hacen mal, que gobiernan mal. Hay esposos buenos, hay esposos malos. Hay jefes buenos, hay jefes malos. Hay gobernantes buenos, hay gobernantes regulares, otros malos, otros perversos. Pero en David nos ha dejado un legado de someternos. Y cuando dice, guárdeme el Señor de tocar el ungido de Jehová, ¿eso qué significa? Que en él está representada la autoridad de Dios. Así lo haga mal, así está en pecado y en desobediencia, en ese hombre está la autoridad de Dios representada, y por eso hay que obedecer. Qué fácil es obedecer y someterse a una buena autoridad. ¿A quién me trata bien? ¿A quién me respeta? ¿A quién me paga bien? ¿A quién es justo? ¿A quién es bueno? ¿A quién es respetuoso? Eso que es fácil, ¿verdad? Es fácil querer, amar, respetar, obedecer a un gobernante bueno, que hace las cosas bien. Pero qué pereza, qué insidioso someterse a una mujer, a un esposo que la maltrata, que la rechaza, que le hace daño, que no la respeta. Qué difícil los hijos sujetarse a los padres que les dan mal testimonio, que les dan mal ejemplo, que gritan, que vociferan, que hablan malas palabras, que han sido mal testimonio para ellos. Qué difícil de los hijos cuando crecen obedecerlos. Pero también entendemos que la autoridad no se puede tocar. Que la autoridad sigue siendo la autoridad, sean buenas o sean malas. Porque tarde que temprano, aquel que decide obedecer, sujetarse, honrar, respetar y obedecer a la autoridad que tiene sobre él, ese va a ser recompensado. Pero cada vez que usted se levanta a hablar, a criticar, a juzgar, a contender, a rechazar, a resistir la autoridad que Dios le ha puesto, Dios vendrá contra usted y lo agravará y lo pondrá que sufra más. Ese esposo se volverá peor, ese jefe se volverá peor, ese gobernante será más malo, porque entre más usted lo juzgue, entre más lo critique, entre más hable de su autoridad, entre más usted lo demande, entre más usted le diga cosas a su autoridad, amado, es la autoridad. Que se puede hablar, claro que sí. Que se puede orar, claro que sí. Que se puede ayudar, claro que sí. Porque estamos para apoyarlos también. Estamos para enseñarles si podemos, si se dejan enseñar. Hay autoridades tan incrédulas, tan arrogantes, tan altivas que no reciben enseñanza. Entonces, usted no tiene por qué desgastarse tratando de cambiar la autoridad, tratando de demostrarle que usted tiene razón y que ella está equivocada, que esa persona está equivocada. Usted no tiene por qué desgastarse tratando de imponer su voluntad o su conocimiento o lo que usted cree que es mejor que él o que ella. Simplemente no lo toque. Y cuando digo no lo toque, no es porque vaya a hacer lo que David pudo hacer, lo que sus discípulos, sus criados, sus soldados le decían que hiciera. Aprovecha, este es el momento que Dios te dio para que te desquites. Este es el momento del Señor para que te desquites de ese hombre que te quiere matar, de tu enemigo. ¿Y qué es lo que David dice? No, guárdeme el Señor de tocar el ungido del Señor. Yo quiero que usted piense quién está sobre usted en autoridad. Si es su esposo, piense en su esposo. ¿Es bueno? Gloria a Dios, bendígalo más, honrelo más, respételo más, cuídelo más, ayúdelo más, edifíquelo, afírmelo, apechíchelo más. Pero si ese esposo es aburridor, es maltratante, es grosero, es abusivo, es, ¿cómo lo digo? Indelicado, incrédulo, problemático, ¿qué tiene que hacer usted como esposa? Bendecirlo, honrarlo, orar por él, ayudarlo, cuidarlo, vigilarlo, apoyarlo,
vez, mujer, que usted se levanta contra su esposo, que es autoridad, la que va a perder es usted. Yo no puedo decir otra cosa que diga la palabra, que no diga la palabra. Igual, contra el resto de situaciones, contra el resto de personas que son autoridad suya. Quien está sobre usted, le guste o no le guste, es autoridad. Si es mujer, a los hombres no les gusta que la mujer nos manden. ¡Wow! ¿Cierto? ¿A qué hombre le gusta tener una mujer como jefe? Y si no tiene más conocimiento que ella. Y si no sabe más que ella. Y si no conoce más de la empresa o de la profesión que es autoridad. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo da incomodidad? Y si de pronto esa persona comete errores, si se equivoca. Y lo más tremendo, si ese hombre o esa mujer se la monta, perdón esa expresión coloquial, se la monta, porque hay unos jefes que se especializan en montársela a aquellos que creen que son competencia. Porque usted puede convertirse en competencia contra uno que sabe menos que usted, pero él es la autoridad o ella es la autoridad. Y si somos cristianos, peor, porque nos da más rabia, porque uno es el que debería estar ahí, porque yo tengo más conocimiento, porque tengo más edad, porque yo sé más, porque ustedes saben más que yo. Yo creo que estamos pisando algunos callos o no, o algo me está enseñando David. De este hombre aprendemos a honrar la autoridad. Amados, por algo el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 13, verso 1: sométanse todo hombre a toda autoridad humana, porque a las que hay han sido establecidas por Dios, y todo aquel que resiste a la autoridad, ¿qué dice? Resiste a Dios y acarrea condenación. Usted podría decir que yo podría estar más arriba. Usted no responde por qué no está más arriba. Usted no responda por qué su marido no ha cambiado. Usted no responda por qué sus padres no han cambiado. Usted tiene la respuesta. Cada vez que hablamos mal de una autoridad, cada vez que resistimos a una autoridad, no importa el nivel de ella, a Dios resistimos, porque la autoridad ha sido impuesta por Dios. Y no tiene que calificarlas buenas o malas, son autoridad. Dios se encargará de quitarlas, Dios se encargará de juzgarlas, Dios se encargará de removerlas, de cambiarlas, y Dios se encargará de ponerle a usted ahí donde es el lugar de esa autoridad. Si usted ha sido respetuoso, le ha honrado, ha bendecido, se ha sujetado a esa autoridad. Pero si usted es una persona que habla, que critica, que se enoja, que pone berrinche por todo, él lo va a tener el Señor, la va a tener el Señor sufriendo con esa persona. No me hagan hablar más mejor. Pasemos al siguiente punto, más mejor. Y quiero terminar, hermano, cerrando este punto. David dice unas palabras maravillosas de Saúl: a no ser que Dios lo juzgue, que Dios lo quite, yo no me voy a poner por delante de él. Yo no voy a ser tropiezo para él. Amados, pónganme atención. Es Dios quien quita y es Dios quien pone. Es Dios quien pone, es Dios quien da los ascensos, es Dios quien da las promociones. Yo no puedo ganármelas con mi propio esfuerzo. Si usted ha hecho la labor de respetar, de obedecer, de ayudar, de honrar a la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, tarde que temprano Dios lo pondrá en el lugar que usted debe estar. Tarde que temprano ese puesto será para usted. Ese lugar será para usted. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? Disfrutar, servir con autoridad. Y un momento en que David fue rey. Miren, hermanos, David pudo haber hecho una tremenda fiesta
cuando se dio cuenta que Saúl murió, ¿qué hizo David? Lloró un mes a Saúl y lloró al ungido del Señor y lo lloró con todo Israel. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces usted llora por su autoridad y le pide a Dios, no con rabia, no con rebeldía, no con grosería, no con porque usted es tan resentido con la autoridad que usted le saca rabia y llora de la rabia por esa autoridad? ¡Ay, Señor, te la llevas de la mano! Y eso no es muy carnal, ese amén. David, amado su nombre, él lloró por esa autoridad y le hizo duelo. No olviden que lo que usted sea hoy, en un segundo plano, tras bambalinas, bajo la autoridad, eso será lo que mañana alguien haga con usted cuando usted sea autoridad. Si usted resiste autoridad, a la autoridad y si por alguna razón Dios le da un puesto de autoridad, ¿saben para qué se lo va a dar? Para ponerle a alguien exactamente como usted, para hacerle exactamente lo que usted hizo cuando estuvo bajo autoridad. Porque ese es el Señor lo que usted siembra, eso cosecha. Y entre más tiempo reniegue, entre más se queje, entre más mire mal, entre más desconoce, respete, menos valore a su autoridad, más tiempo le va a tener Dios con esa persona para formarla, hasta que usted aprenda, hasta que se humille, hasta que ame a esa persona, hasta que le valore, hasta que aprenda a dar la gloria a Dios por esa persona. Yo no sé si alguien me está escuchando esta noche. Amén. Porque yo creo que ya gente, yo gente que está a punto de tenerme piedra, no sigo para el siguiente punto. Y quiero terminar con este punto. No puedo terminar el tema completo. Ahora, antes de que usted se vaya, va a recibir una hojita muy bonita. En esa hojita dice mi legado. No se la va a entregar ahora para que no se distraiga, para que la traiga dentro de 8 días. Dentro de 8 días es un culto profético. Así que por favor lleguen los que más puedan bien temprano para ministrar al Señor bien especial. En 2 de Samuel 22, 1 al 2, vayan conmigo por favor. Perdón, 1 de Samuel 22, 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Estamos mirando a David en el contexto de estar huyendo, de estar escondido en una cueva, porque el rey Saúl lo estaba buscando para asesinarlo. Y lo más tremendo es que sus hermanos que lo menospreciaban, su padre que lo tenía en poco. ¿Recuerdan ustedes la historia de David, de su papá y sus hermanos? Ok, como David estaba siendo buscado por el rey, por ley de los monarcas, cualquiera que se levantara contra el rey, toda la familia debía ser asesinada. De hecho, Dios le mandó a David, y David le mandó a Salomón, su hijo, que toda la generación de Saúl debía raerlo de la tierra, porque no podía quedar ni uno solo vivo que se pusiera en contra del reinado de David. Eso es la ley. Impresionante. Entonces ahora se vienen el papá y los hermanos de David a buscar protección, a buscar cuidado de él. Pero también dice el texto que se unen a él, ¿cuántos? 400 hombres afligidos, endeudados, se hallaban en amargura de espíritu, y se hizo jefe de ellos.
Entonces, algo más que tenemos de David como un legado es que este hombre tenía la capacidad de ver a un hombre como Gustavo, a un hombre como Eduardo, a un hombre como Alejandro, como Mario, como Juan Carlos, como cualquiera de ustedes que en un pasado fueron desechados, afligidos, amargados, endeudados, borrachos, drogadictos, promiscuos, degenerados. Pastor, no me tiene tan duro. Ya, vale, baja el tono, pastor, baja el tono, ¿cierto? No, éramos eso y peor. Estaba deshablando. Éramos eso y peor. David tenía la capacidad de transformar hombres desechados en hombres valientes. Y en la palabra del Señor encontramos en el capítulo 2, verso 23, solamente me escriban el texto. Capítulo 2 de segundo de Samuel, capítulo 23. El título dice: Los valientes de David. Usted va a ver cómo esos 400 amargados, enlutados, afligidos, endeudados se convierten en tremendos valientes. ¿Se puede o no se puede? Y así es que usted y yo tenemos que ver a los discípulos, a la gente que llega a la Señor, a la gente que viene a la iglesia con problemas, a la gente que está atada. Miren, los que van al encuentro ahora, ¿cómo van a llegar? Amén. Estamos creyendo que los que van para el encuentro llegarán transformados por el Señor y continuarán su proceso de transformación, de avance en la vida cristiana, para que se conviertan en los valientes de Cristo. Futuros líderes, futuros pastores, futuros adoradores, futuros músicos, futuros maestros, futuros intercesores, futuros financistas, futuros diáconos. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de convertirse en un valiente del Señor. El tiempo no me da para más, coloquémonos sobre nuestros pies. Creo que me toca terminar un tema precioso sobre David. Yo le invito a que cierre sus ojitos un momento y piense frente a lo que hemos aprendido de los hombres de Dios, el legado que ellos dejaron. ¿Qué tiene usted para ofrecerle a sus hijos, a sus generaciones? Hay alguien en la iglesia a quien usted tiene que ofrecerle algo porque se lo ganó para el Señor y lo ha estado formando. Tiene gente a su alrededor que usted poco a poco ha venido moldeando, transformando, convirtiéndolo en un valiente. Usted es una persona que puede con libertad darle al Señor de una forma a veces exagerada, atrevidamente, que le cuesta. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, darle al Señor algo que cuesta? Nos distraemos tan fácil. Estamos adorando, sonó el teléfono y se acabó el costo para el Señor. Estaba su corazón feliz adorando al Señor, pero le sonó su teléfono y tocó salir. Ahí se acabó el costo. ¿Cómo perdemos la bendición, amados hermanos? ¿Cómo nos cuesta derramar nuestra alma en su presencia y concentrarnos en Él? Esta noche, amados, hay una hermosa invitación. Cuando venga a la iglesia, denle lo mejor a Jesús. No se deje distraer. Cuando esté adorando, denle la mejor adoración a Jesús.
mayor amor, con el mayor sacrificio, con la mayor liberalidad. Habrá un momento cuando aún el Señor le dice: quiero que me des todo lo que tienes. Eso es un sacrificio que cuesta. Y le dice: Señor, aquí estoy, me quedo sin nada, pero yo te doy cuando me digas. Gracias, Señor, por todas las personas hermosas que llegan a esta iglesia. Cada hombre y cada mujer en esta iglesia tienen la oportunidad de ser convertidos en valientes guerreros. Y yo quiero, mi amado hermano, levante sus manos y piénsese usted como uno de los valientes del Señor. Uno de sus valientes, capaz de hacer cosas inusitadas, sobrenaturales. Estos valientes hicieron guerras, pelearon las peleas, mataron a gigantes. Estos valientes de David, Él les cambió el chip de la deuda, de la desgracia, del luto, del dolor, de la amargura, y los convirtió en hombres de fe, hombres apasionados por Dios, hombres creyentes, hombres atrevidos, aventureros, salvajes de corazón, hombres consagrados, hombres fortalecidos en fe. Yo quiero ser uno de esos valientes, Señor. Quiero ser uno de esos valientes. Padre, gracias. Gracias por todos los hijos tuyos que hay acá. Si alguno está sufriendo, padeciendo por una autoridad, por rebelde, por desobediente, por deshonrarle, por criticarle, por juzgarle, por hablarle mal, oro, Señor, que toques el corazón de tu hijo y lo quebrantes, porque no nos has llamado a levantarnos contra las autoridades, no nos has llamado a querer imponer nuestros conocimientos a ellos, nos has llamado a amarlos, a respetarlos, a obedecerlos, a bendecirlos. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia. Que tu mano poderosa venga. Si alguno está enfermo, por favor, Señor, sánalo, porque hoy es culto de milagros. Si alguno tiene un enfermo en casa, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús damos palabra de sanidad. Si alguno está necesitando, Dios mío, como aquella tsunami, un milagro, aunque no lo esté pidiendo, pero tú eres el Señor de la gracia, da sin merecer la bendición. Señor, bendice a tus hijos con milagros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Si lo cree, dígame. Yo lo recibo, mi Señor. Yo recibo mi regalo, porque he abierto esta habitación. Coloque su mano en su corazón para que tú mores, para que estés feliz en esta habitación, para que disfrutes allí en esta habitación. Gracias. Yo estoy sintiendo que esta noche el Espíritu Santo está bendiciendo a bastantes personas. Yo estoy recibiendo del Espíritu Santo bendición, milagros, regalos para personas. Llegaste aquí cargado, necesitado, te van a estar en este lugar con la seguridad de que Dios ya hizo algo. Padre, gracias. Toda la honra, toda la gloria y la alabanza a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.